Bienvenida, licenciada María Elena Adriana Ruiz Bisfocri. Le comento la mecánica de la entrevista. ¿Ya estamos listas? Perdone, pero aprovechamos así como para ir a tomar agua y caminar tantito entre entrevista y entrevista, pero por eso usted nos halló levantados de la mesa, pero ya estamos listos. No, pues es que con este maratón que tienes. Bueno, la mecánica es la siguiente. Usted va a disponer de 15 minutos para que haga una exposición. Puede hacer la ayuda de algún elemento incluso electrónico o como usted requiera. Y en esos 15 minutos podrá hacer uso de ese tiempo para exponer algo que quiera destacar de su currícula, que ya tenemos, pero si usted quiere destacar algo más, y su plan de trabajo, para que más o menos calcule el tiempo que le puede dedicar a cada rubro. Y los otros 15 minutos lo tendremos para preguntas y respuestas de los señores consejeros y las diputadas. En ese sentido, trataremos de cuidar en lo posible el tiempo, ¿sí? Bueno, el micrófono está abierto. Usted va a iniciar y cuando usted inicie va también a empezar a correr el cronómetro. ¿Alguien le hace falta hojas para trabajo? ¿O todos tienen? Ok. Adelante entonces. Bueno, primero que todo, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy yo, la licenciada María Elena Adriana Ruiz Bisfocri, abogada de profesión y defensora de los derechos humanos por convicción. Soy egresada de la Universidad de Colima. Todos mis estudios los hice en escuelas públicas aquí en Colima capital y soy egresada de la Universidad de Colima. Y bueno, me he dedicado a la defensa y al estudio de los derechos humanos de las personas, de los derechos humanos en general. Y pues en particular, sí, en mi litigio particular que llevo como abogada postulante, pues me he estado especializando un poquito más en derechos de las mujeres, de los niños y las niñas. Y pues en esa condición he sido funcionaria pública, he estado en diferentes instituciones y bueno, también me he dedicado al litigio particular. Pertenezco a una red de abogadas nacional que se llama Radar Cuarto y en el cual hemos llevado litigio estratégico, que hemos integrado casos emblemáticos y pues hemos llevado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diversas peticiones por asuntos de violación de derechos humanos hacia las mujeres. Las peticiones en concreto sí han sido en defensa de mujeres. Y pues en esas condiciones considero que mi perfil es adecuado para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, porque pues a mí me parece que debe ser un trabajo muy técnico el del presidente, además de las muchas responsabilidades que tiene al revisar, bueno, al estar al pendiente de la integración de las quejas, pero también al emitir o no una recomendación. Creo que es un trabajo técnico y bueno, también el presidente o la presidenta de la comisión pues puede o debe promover acciones de inconstitucionalidad cuando a su parecer vea que una ley aprobada pues es contraria a la Constitución o algún tratado internacional. Entonces puede promover acciones de inconstitucionalidad, por lo que considero que el perfil de abogada pues me ayuda en esa, o me ayudaría pues en esa tarea en caso de ser nombrada.
Por eso también quiero reconocerles el trabajo que están realizando. Ha sido muy diferente este proceso de selección al anterior, en el que también participé y pues no se parece nada a este. Entonces quiero reconocerles a todas y a todos el esfuerzo que están haciendo para que hacer un proceso de selección ideal. Que el mejor perfil se elija, porque eso va a ser en bienestar de la ciudadanía colimense, sobre todo de las niñas, de los niños, de los adultos mayores, pero en general de todos los habitantes. Quisiera hablar un poquito del plan de trabajo que les presenté, porque creo que lo baso en que estoy convencida que la promoción y difusión y sobre todo la garantía de los derechos humanos, pues es una tarea muy noble, pero además es la finalidad primordial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y debe de serlo de todas las autoridades en general, porque así lo mandata nuestra Constitución a partir del 2 de junio del 2011, en que fue la reforma de derechos humanos. Entonces, yo basé mi plan de trabajo en 8 propuestas y sus respectivas líneas de acción. Las propuestas es atención especializada a población vulnerable, la creación de módulos regionales, la profesionalización del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, un programa intensivo de promoción y difusión de los derechos humanos, un programa de capacitación también intensivo, darle celeridad a los trámites y darle atención personalizada lo más que se pueda a las y los quejosos que acudan a la comisión. La armonización de la reglamentación interna de la comisión y la máxima transparencia en el trabajo institucional de la comisión. Las estrategias y líneas de acción serían atención especializada a población vulnerable. Yo, desafortunadamente, las mujeres, las niñas, los adultos mayores son un grupo vulnerable, a pesar de que pues somos más de la mitad de la población y como ha dicho un defensor que yo conozco, somos la mamá de la otra mitad, somos las mamás de la otra mitad, somos un grupo vulnerable. Entonces yo crearía una visitaduría especializada en la atención de mujeres, la misma que se encargaría de recibir todas las quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos por autoridades en contra de mujeres, de niñas y de adultas mayores. Obviamente, pues estaría una visitadora, mujer, que estuviera absolutamente capacitada en la atención de derechos humanos, pero con perspectiva de género, con la finalidad de no revictimizar a las personas que acudan, a las mujeres en este caso, que acudieran a la comisión. Darles en esa visitaduría, se le daría a las mujeres, niñas y adultas mayores, además de la asesoría jurídica o la atención jurídica, se les daría atención psicológica también, con perspectiva de género, desde luego, para que no sufran violencia institucional al tratar de hacer efectiva la tutela de sus derechos humanos. Muchas veces hemos sabido de casos que cuando personas, hombres y mujeres, pero en gran medida o en mayor porcentaje mujeres, van a solicitar el apoyo de alguna institución y lejos de ser apoyada como lo establece la ley, pues son revictimizadas al cuestionarlas sobre por qué les sucedió eso y al no darles la atención inmediata requerida. También crearía módulos regionales con la finalidad de acercar la comisión a la ciudadanía en general. Para eso pues se tendrían que hacer algunos ahorros, se tendrían que hacer algunas modificaciones en el presupuesto o en el presupuesto del 2020,
para poder poner módulos en principio en los municipios de Manzanillo y Tecomán, que son los que tienen mayor densidad de población, junto con Colima y Villa de Álvarez. Entre los ahorros que yo considero que se podrían hacer, serían inclusive la disminución del sueldo, de las percepciones del presidente o del titular, para poder destinarlo precisamente a fundar otra visitaduría, la visitaduría especializada y la creación de estos módulos profesionales. La profesionalización, otro de los puntos es la profesionalización del personal de la Comisión de Derechos Humanos. El artículo 19 de la Ley Orgánica establece que los usuarios, los quejosos, pueden optar por la vía de un convenio o de una medida alterna de solución. Entonces, todo el personal, no únicamente los visitadores o los visitadores adjuntos, estarían capacitados en mediación y conciliación a través, obviamente, de personas especializadas. Llevaríamos a la comisión esa capacitación para que se pueda cumplir adecuadamente. Y el programa intensivo de promoción y difusión de los derechos humanos se llevaría a cabo por medio de los municipios, con convenios de colaboración en los ayuntamientos. Podríamos hacer la difusión de los derechos humanos de las personas y las formas en que pueden ser tuteladas, porque las violaciones de los derechos humanos no solo las tutela o las protege la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, las protegen los juzgados, las protege la Fiscalía e incluso las protege el Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo. Entonces se haría la difusión, o sea, tú tienes estos derechos y los puedes hacer efectivos a través de estas autoridades, de estas instituciones, del DIF, de las propias presidencias municipales, en fin, se les daría la difusión y el medio de defensa. Y también se impulsarían campañas contra la discriminación y a favor de la inclusión de las personas. Eso lo haríamos en todos los niveles educativos, mediante también un convenio con la Secretaría de Educación Pública para que se nos permitiera dar la capacitación en las escuelas. Y después también desarrollaríamos un programa de capacitación para funcionarios públicos, para servidores públicos. Esto lo haríamos principalmente con las autoridades procuradoras de justicia, de prevención del delito y de las autoridades penitenciarias, porque, bueno, está de más decirlo que aún las personas que están compurgando una pena privativa de libertad, pues tienen derechos humanos, se les deben de salvaguardar y sobre todo conservar la dignidad humana. Entonces creo que también la atención en los centros de reinserción social es muy importante, capacitar al personal que ahí trabaja. Y la celeridad de los trámites de atención personalizada a las y los usuarios también se daría mediante la capacitación del personal que esté integrado, que esté encargado de integrar los expedientes de las quejas, para que tengan sensibilidad, para que puedan tener empatía con las personas, tengan la capacidad de ponerse en los zapatos de la persona que está yendo a presentar una queja o a pedir apoyo. Porque muchas veces ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la última instancia, ahora sí que es lo último que les queda a las personas cuando las puertas de otras instituciones se les han cerrado. Entonces creo que debe de darse una atención con calidad, pero también con calidez, que se sienta la empatía y que las personas se sientan que por lo menos son debidamente escuchadas. Y con esa capacitación y con esa vocación de servicio que se les va a solicitar a las y los trabajadores, pues se van a optimizar los recursos humanos,
de manera que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda dar atención los 365 días del año. Se ampliaría el horario de oficina y se tendrían teléfonos de emergencia con un funcionario responsable que siempre estaría alguien pendiente y listo para atender cualquier queja. Y también es muy importante la armonización de la reglamentación interna de la comisión, con la finalidad de cumplir con el mandato del artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la cuestión de derechos humanos y también adecuarla a los criterios de los convenios y tratados internacionales en esta materia de los que el Estado mexicano es parte, y por último también armonizarla con la nueva ley de víctimas que ya está vigente en nuestro Estado. Y por último, la última propuesta es la máxima transparencia en el trabajo institucional de la Comisión de Derechos Humanos. Considero que como institución garante de la salvaguarda de los derechos humanos, todo el trabajo de la comisión, no solamente el que se refiere a la integración de quejas, sino también al trabajo de capacitación, al trabajo administrativo, debe de llevarse a cabo con la mayor transparencia y apego a derecho. Ahora sí que los últimos que deben de violentar cualquier ley o reglamento, pues serían los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, y deben de estar constantemente actualizados en la materia y una rendición absoluta de cuentas tanto a las instituciones desde luego encargadas de la vigilancia, pero también a la sociedad civil. Con estas líneas de trabajo y con estas propuestas, pues yo considero que se podría fortalecer mucho el trabajo y la imagen de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es una institución, como ya lo dije, muy noble y que desafortunadamente mucha gente la tiene pues etiquetada, por llamarla de una manera, como que es la instancia que solo defiende delincuentes. Entonces hay que quitarle con trabajo responsable y con resultados esa imagen a la gente, que sepan que la comisión es para proteger los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias, licenciada. Ahora pasamos a nuestras preguntas y respuestas. Iniciamos con las señoras y los señores consejeros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué la ha motivado a dedicarse a defender los derechos humanos y por qué dentro del grupo vulnerable de las mujeres debe ser una visitaduría, y esa visitaduría encargada a una mujer y no a un hombre? Mire, lo que me ha motivado es que desde que estaba yo estudiando, yo entré a estudiar Derecho porque padecí en mi familia de manera muy cercana una injusticia de tipo legal muy fuerte, muy grave para mí. Tenía yo en ese entonces 15 o 16 años. Entonces, en ese momento decidí ser abogada y dije, yo voy a luchar porque no se cometan este tipo de injusticias. Y bueno, pues en ese momento yo lo veía desde el punto de vista meramente legal y por eso entré a estudiar en la Facultad de Derecho. Pero al paso del tiempo y al ir conociendo, al ir estudiando, pues me di cuenta que había algo más allá de la mera tramitación de juicios y de los códigos. Entonces, afortunadamente me ha tocado vivir ya en mi quehacer como abogada,
funcionaria pública o postulante, reformas que han sido paradigmáticas. La reforma constitucional de 1996, que en su momento fue llamada la reforma de reformas, y desde luego el cambio de paradigma con la reforma constitucional de 2011, de 2 de junio de 2011, que también fue un parteaguas en el sistema jurídico mexicano. Entonces, cada vez me ha gustado más, me ha llamado más la atención el estudio de los derechos humanos, y pues desde luego su defensa pues me interesa mucho. Y en la cuestión de por qué sería una mujer la visitadora, es porque los estándares internacionales así lo establecen, e inclusive la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, por ejemplo, señala en uno de sus resolutivos que bueno, en ese tiempo decía la Procuraduría, hoy la Fiscalía, dice, debe de tener mesas de atención especializadas en delitos contra las mujeres, en las cuales deberá haber abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, doctoras, o sea, siempre habla de que debe ser personal femenino, precisamente por el tipo de delitos y por las víctimas, que son niñas, niños también, y mujeres. Entonces, una mujer violentada, siente más confianza o más seguridad en el trance en el que se encuentra cuando la atiende una mujer que cuando la atiende a un hombre. Entonces, yo no porque crea que las mujeres tengan más capacidad o tengan menos, o sea, en capacidad yo creo que es igual a hombres y mujeres. En sensibilidad y por las recomendaciones y los estándares internacionales es que se prefiere que la atención de mujeres violentadas sea por parte de mujeres. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. En caso de usted ser nombrada titular de la comisión, ¿qué métodos utilizaría para defender la institucionalidad de este organismo frente a las presiones que pudieran ejercer las dependencias que están señaladas de violar derechos humanos de manera constante y sistemática? Pues mira, lo primero y lo más importante, creo yo, es conservar la autonomía de la comisión, y eso se hace mediante resultados, un trabajo que da resultados, que se acredita solo, entonces no tienes que andar pidiendo favores o diciendo, ay, pues las cuentas no me salen, pero pues échenme la mano y yo me voy a portar bien, y, o sea, no. No resuelvo ni en tiempo ni en forma el cúmulo de quejas, y pues me van a llamar a cuentas y pues tengo que… Entonces, es con el trabajo apegado a derecho y transparente que conservaría la autonomía de la comisión, y por lo tanto la independencia que la misma Constitución señala para estos organismos, que son autónomos e independientes, que tienen patrimonio propio. Entonces, creo que desempeñando un trabajo eficiente, eficaz y sumamente transparente es la manera en que se puede salvaguardar y conservar la autonomía y la independencia de la comisión. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. De llegar a usted a ser designada presidente de la comisión, ¿cambiaría el régimen laboral de la comisión? Pues mire, por ley también
casi la mayoría de los puestos o empleos de la comisión pues son de confianza por la misma naturaleza de las funciones. Entonces, pues eso ya no me correspondería a mí, tendría que ser una reforma a la ley que por el que se pudiera cambiar el régimen laboral de los trabajadores y de las trabajadoras de la comisión. Lo que yo haría sería no despedir a nadie en el momento de entrar en la comisión, sí hablar con todos, pedirles y con todas, pedirles su apoyo, pedirles que den su máximo esfuerzo, que trabajen con vocación de servicio, con entrega, y esa será su carta de recomendación, a menos que alguien no funcione, que sea sorprendido o que sea evidente que comete faltas en cuanto a la reserva de los expedientes, en cuanto al trabajo fuera, o sea, con los que sean capacitadores, los que si no lo están haciendo de manera adecuada, pues tendrá que llamárseles la atención, y si no se comportan de manera adecuada, pues se vería la manera de sustituirlos. Pero de entrada, para mí, todos son empleados, trabajadores, y con ellos trabajaría, creo que muy bien, pero sí, pues les exigiría, les pediría el apoyo, pero pues cambiar el régimen no sería facultad de la presidencia. Bien, una pregunta más. El presidente de la comisión tiene la facultad de ejercer la libre remoción. Sí. ¿Cómo la aplicaría para que no fuera la respuesta una demanda por despido injustificado? Pues para poder remover a una persona, pues tendría que ser, le comentaba, por una causa grave. Entonces, pues le diría, le seguiría desde luego el procedimiento que establece la ley, porque todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derechos, sean de confianza, sean de base y sean sindicalizados, pero a la vez tienen obligaciones. Entonces, a menos que sean faltas graves o reiteradas, pues se le haría el procedimiento adecuado y se hablaría con él. Claro, pues, si una de las especialidades de la comisión es la conciliación y es las medidas alternativas, pues creo que se puede aplicar con los trabajadores que en un caso extremo tuvieran que ser despedidos, para que pues se fueran sin rencores pero sin que haya la posibilidad de que en caso de que presentaran una demanda, pues la comisión perdiera el juicio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué situación se encuentra Colima respecto a los derechos humanos de cuarta generación? Pues se encuentra un poquito rezagado en estas cuestiones, porque los más básicos pues están siendo vulnerados día con día, que sí es una situación de tipo nacional. Desafortunadamente todo el país vive de violencia, pero bueno, lo que nos preocupa y nos atañe principalmente, pues es lo que sucede en el estado de Colima. Entonces, cuando hay
violaciones a diario a los derechos humanos más elementales, como son la vida, la dignidad de las personas, la vida de las mujeres libre de violencia. Entonces, pues el Estado no se alcanza, realmente no creo yo que sea mala voluntad, sino que los recursos humanos, materiales, económicos, quizás no sean suficientes para garantizar inclusive estos derechos de cuarta generación, pues que ya son más, se puede decir, más especializados, porque los básicos están requiriendo de la atención de todas las autoridades. Ahorita los tres poderes de gobierno y los 3 órdenes de gobierno pues están enfocados en tratar de disminuir los índices delictivos y tratar de dar más seguridad a las personas, a los habitantes. Entonces pues eso les distrae tiempo, esfuerzo y recursos, desde luego. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En la experiencia que mencionas de haber recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿nos podría socializar cuáles fueron las determinaciones que tomó precisamente la Corte en el caso de Mariana Lima y que impactaron a nuestra legislación? Sí, licenciada, qué interesante pregunta. Y qué bueno porque que me la hace, porque creo que el caso de Mariana Lima es un caso emblemático de los que nosotros les decimos el litigio estratégico. Es una mujer que fue asesinada por su esposo y que el señor, como era policía ministerial, pues pudo simular que él que se había suicidado. Su mamá, Irinea Buendía, a quien yo tengo el honor de conocer, porque para mí ha sido un verdadero honor conocer a Irinea, siempre estuvo segura de que su hija no se había suicidado y que no era posible. Sabía desde luego de la historia de violencia que tenía con su esposo, que inclusive estaba a punto de separarse de él. Y bueno, la señora sabía y estaba totalmente convencida de que su hija no se había suicidado. Entonces, con el acompañamiento, y la resolución de primera instancia fue que sí, pues la señora se suicidó lamentablemente y pues vamos al policía para que no caiga en depresión, pues lo vamos a ascender a comandante. Entonces, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, la señora empezó a investigar, ahora sí que por su cuenta, apoyada de varias organizaciones, y bueno, se pudo llegar a la conclusión con estudios muy avanzados, con estudios hechos desde luego con perspectiva de género, se llegó a la conclusión y se pudo acreditar que pues que el ahora comandante había asesinado a su esposa, había cometido un feminicidio. Y pues el caso llegó a los juzgados de primera instancia, primero en el Estado de México, después en apelación. Obviamente este señor se defendía, tenía derecho a hacerlo. Y la verdad es que las organizaciones estábamos pues ya para ir hasta las Cortes Internacionales. Afortunadamente para nosotros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo que presentó Irinea contra la sentencia del yerno, y la Suprema Corte lo atrajo
y determinó, para nuestra buena fortuna, de manera excelente, según veo yo, y una de las principales tesis de jurisprudencia que emanaron de esa resolución es toda muerte violenta de mujer debe de ser iniciada la investigación como si fuera un feminicidio. Si aparente suicidio, pues es una muerte violenta, no es una muerte natural. Un atropellamiento, un asalto, no me digan una violación y posterior muerte, o tortura y posterior muerte. Encontrarlas en parajes solitarios, en baldíos, en brechas, todos esos se debe de investigar como si fuera feminicidio. Y en el camino, según los datos de prueba que se encuentren, bueno, pues entonces ya se podrá descartar que hubiera sido un feminicidio y corroborar que fue un feminicidio y en consecuencia judicializarlo ante el juez para que pues reciba el castigo adecuado al delito que cometió. Y al haber sido tesis de jurisprudencia, pues es obligatoria para todas las autoridades que investigan ese tipo de delitos. Entonces, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales tienen ya la obligación por el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que toda muerte violenta de mujer debe de investigarse como feminicidio. Tengo entendido que usted pertenece a la comisión precisamente que investiga el protocolo, que le da seguimiento, Que le ¿verdad? estamos dando seguimiento. Que le da seguimiento a todos los asuntos que son investigados por muertes violentas de las mujeres en el estado de Colima. En ese sentido, creo que ya tendrán unos 3 años trabajando, creo mínimo. Más o menos. En ese transcurso, ¿cuántos asuntos han logrado cambiar de homicidios dolosos, les llaman, a feminicidio? Pues mira, lamentablemente, licenciada, han sido muy pocos, a pesar de que hemos dado capacitación, porque digo hemos dado porque yo he dado capacitación a policías investigadores y a peritos forenses, médicos, peritos en balística y psiquiatras forenses. Me ha tocado darles capacitación tanto en el protocolo de investigación del feminicidio como en la sentencia de Mariana Lima, y siguen iniciando la investigación como si fuera un homicidio doloso. Y hay que buscarles mucho, o sea, ahora sí que inducir las investigaciones, o sea, decirles, oye, ¿por qué no buscas esta línea de investigación? O ya vieron esta otra línea. Generalmente no investigan si hay denuncias previas, por ejemplo, de violencia física, intrafamiliar, sexual, porque eso ya lo hace que sea un feminicidio. Si hay violencia previa a la muerte de la mujer, pues es que es un continuum de violencia que empieza con celos de que, ay, estás tan bonita que solamente quiero verte yo, y termina en el feminicidio. Entonces, todavía les falta mucha capacitación, pero también en este caso en especial de la Fiscalía, pues a mí no me parece que podamos reclamarle, por hacerlo de alguna manera, porque dado la situación que ha venido habiendo en relación al titular de la antes Procuraduría y después Fiscalía, durante el primer año de gobierno del gobierno actual del Estado, hubo un fiscal y 3 encargados del despacho en un año. Entonces, pues
los mueven de lugar, los cambian por decir, abogadas que ya tenemos en la mesa especializada de violencia intrafamiliar, de pronto las mandan a Tecomán a robos. Y llegaba otro jefe y los policías que estaban investigando ya feminicidios y que platicábamos, los capacitábamos. No, ahora te vas a Manzanillo a fraude o a secuestro o así. Entonces, con tanto cambio de titular, pues no ha habido un trabajo continuo. Yo espero, tengo confianza en que el nuevo fiscal se percibe pues que tiene la voluntad de que las cosas se hagan bien, de que nos ha dado mucha apertura en el comité que tenemos de seguimiento al protocolo de investigación. Entonces, y bueno, pues como él ya va a durar algunos años al frente de la Fiscalía, yo espero que vaya mejorando, porque sí vaya especializando a las personas y les diga, a ver, este doctor ya está especializado en violencia contra las mujeres. Entonces, ese ya no me lo muevan de aquí, ya déjenmelo aquí o lo mando al Centro de Justicia para las Mujeres y así, porque había veces que yo que acompaño casos, llegábamos a presentar la denuncia y estaba una licenciada. Y luego íbamos a ratificar y estaba otra. Y luego ya cuando, no, pues es que ahora el titular, ¿cómo que es hombre? Sí, del titular. Y entonces, de 3, 4 personas diferentes integraban una carpeta y pues eso sí hace que las personas, se pierda pues la capacitación hacia el personal. Muchas gracias. Nada más preguntarle cómo vamos de tiempo, por favor. Tenemos 23 con 22. En las preguntas. Ok. Vamos a seguir. Sí, estamos un poquito desfasados. Vamos a seguir con las preguntas de las diputadas y diputados. Les ruego que sean concretos para también irle avanzando al tiempo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Una pregunta. En el hipotético caso de que esta legislatura aprobara una reforma al Código Penal, por medio de la cual se despenalizara el aborto, en reconocimiento del derecho de toda mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, ¿cuál sería su postura al respecto en caso de que usted fuera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Estaría usted a favor de que la comisión promoviera una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma? Mire, yo creo que el derecho a decidir pues está consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. El artículo 4 dice que todas las personas tienen el derecho a decidir de manera libre e informada el número y el espaciamiento de sus hijos. Entonces, al estar tutelado el derecho a decidir por la propia Constitución y por algunos tratados internacionales como son CEDAW y la Convención para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, creo que a menos que la reforma fuera demasiado amplia, que no pusiera ningún límite, pues se podrían analizar la posibilidad, porque creo que las mujeres, primordialmente las mujeres, todas las personas lo pueden hacer, pero principalmente las mujeres tienen el derecho de decidir. Y bueno, los organismos internacionales han equiparado la maternidad forzada con la tortura, porque ha habido casos en otros países que se obliga a las mujeres, se viola a las mujeres con la finalidad de que con conflictos raciales. Entonces, se vio en la guerra de Serbia que los hombres de una etnia
violaban a las mujeres de otra etnia para que porque, pues siempre habían estado en conflicto, para que tuvieran hijos de la etnia de ellos. Entonces, la maternidad forzada se ha equiparado por los organismos internacionales a la tortura. La maternidad en las menores de edad también, pues tenemos aquí en México el caso Paulina, que fue de una adolescente de 14 años que fue violada, resultó embarazada y las autoridades de su estado no le permitieron abortar, aun cuando en su estado sí estaban permitidos, como aquí en Colima, las causales de que por violación, por riesgo de vida de la mujer embarazada o por malformaciones en el feto. Entonces, a Paulina no le permitieron abortar y bueno, a los 14 años fue madre. Y desde luego, pues, nadie la apoyaba, ¿verdad? Entonces, una niña de 14 años que está para que la cuiden y que tiene todavía todos los derechos, tiene derechos a estudiar, tiene derecho a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, al esparcimiento, pues ya no lo podía hacer. Entonces, ese caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en reparación del daño se obligó al Estado mexicano a darle una pensión vitalicia a Paulina y una beca a su hijo para que estudie hasta el nivel de maestría, si así lo desea, por parte del gobierno del Estado, que no le dio una adecuada protección, porque ella era una niña, fue violada y lejos de protegerla a ella, y desde luego al agresor nunca lo agarraron. Entonces, creo que ese derecho, pues sí, no se debe de coartar. No se les debe de obligar, no se les debe de decir, no, a ti te violaron y tienes que abortar porque no. Pero si ella lo desea, si no quiere, porque muchas veces no solamente es que quiera o no quieras, si tiene 16 años, todavía es posible que tenga una maternidad, pero niñas como el caso que hubo aquí emblemático en Guadalajara, que era una niña de 11 años, o sea, esa niña, inclusive su cuerpo no está preparado para tener un parto, y a la niña a los 7 meses de embarazo le hicieron una cesárea. Entonces, a los 12 años, un mes, tuvo por cesárea al niño, producto de una violación, y pues ustedes se imaginan si una niña de 12 años está preparada para criar, cuidar y mantener a un bebé recién nacido. Muchas gracias. Diputada Malú, tienes la palabra. Licenciada María Elena, sabemos que las violencias contra las mujeres son un delito que ocurre en todas las esferas de la vida pública. Sabemos también que cada día se incrementa y pues Colima no es la excepción. Los datos oficiales revelan que se ha frenado este impulso en varios delitos, excepto en el delito de violencia intrafamiliar. Tal es el caso que tenemos 6,500 casos en estos últimos 30 meses. Pero hay un caso de violencia intrafamiliar que llama la atención no solamente de los medios de comunicación locales, sino a nivel nacional, en donde pareciera que se normaliza la violencia y pues para la gran mayoría de los colimenses es un delito que ha quedado impune. Porque pareciera que golpear a tu familia, pues no pasa nada, es lo más normal, y que pagar una cantidad, a menos de que se te judicialice, o sea, en caso de que se judicialice el delito, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Y que pues no tiene mayor trascendencia. En ese sentido, licenciada, si usted llegara a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuáles acciones
usted llevaría a cabo para proteger no solamente a esa esposa víctima de violencia, no a esos hijos que también han sufrido la violencia de manera secundaria, sino particularmente de la sociedad que también ha sido afectada con estos delitos? Pues mira, yo lo que haría primero, pues como lo mencioné hace un rato, daría la difusión y la promoción de los derechos humanos. Pero ya en los casos concretos buscaría un acercamiento con las autoridades para que de manera respetando los derechos humanos de las mujeres y sobre todo de los niños, que son quienes más padecen la violencia, tuvieran una protección integral. No solamente que les dijeran, pues te vamos a dar una orden de protección y vete a tu casa y a saber si se va a acatar o a cumplir con esa orden de protección. Les pediría o supervisaría incluso, desde luego en el ámbito de la competencia, que se les diera atención integral, que se les diera atención psicológica tanto a la mujer violentada como a sus niños, que se les diera atención médica, desde luego en el momento en que ocurren los hechos, que se les diera seguimiento por medio de trabajadoras sociales, y que al agresor pues también se le diera ayuda, porque bueno, yo creo que no todos los hombres son agresivos por naturaleza. Muchas veces es el entorno familiar o es la forma en que fueron educados o en que crecieron. Cuando crecen en barrios muy violentos, pues creen que la violencia es la única forma de imponer autoridad. No saben de diálogo, no saben de convenio, no saben de ceder ambas partes, y de ambas partes también pues pedir cosas, ¿verdad? Cuando desafortunadamente estamos en un sistema patriarcal donde nos educan de que los hombres no lloran, de que los hombres son fuertes, de que los hombres son proveedores y de que los hombres pues ahora sí que son la ley, ¿verdad? Están en la vida pública y recién pues se empiezan las mujeres a estar en la vida pública también, pero que las mujeres pues deben de estar en el hogar, deben de atender el cuidado, entonces si así fueron educados, pues hay que apoyarlos también para que vayan cambiando su forma de pensar, para que controlen su violencia y que sepan que, o sea, que ahora sí que no les va a pasar nada, que el hecho de que dialoguen y traten bien a sus esposas o a sus parejas, ni les resta autoridad, ni les resta hombría. Muchas gracias. La diputada Gretel Julín. Nada más una, sí, no se preocupen, nada más voy a hacer una. Buenas noches. Buenas noches, diputada. Licenciada, ¿cuál es su postura acerca de la adopción de niñas y niños por parte de parejas del mismo sexo? ¿Está a favor o en contra y por qué? Mira, yo creo que la adopción es una figura noble de nuestra legislación. Es la oportunidad de que un niño o una niña que por cualquier circunstancia no
no puede vivir con sus padres o no vive con ellos por abandono, por fallecimiento, por accidente, pues por muchas causas, o precisamente también porque una de las formas que se ha tratado de evitar las interrupciones de los embarazos, es decir, pues ten a tu hijo y dalo en adopción. Entonces, pues hay muchas formas de que un niño no tenga papás o no puede estar con ellos y pueda tener la posibilidad. Si tiene la posibilidad de adoptarlos, puede ser, es a lo que me refiero de que es una figura muy noble, de que un niño pueda crecer en el seno de una familia o inclusive con una persona, como muchos niños viven. A veces viven solo con la mamá, a veces viven solo con el papá. Ahorita ya se dan casos de que viven solo con el papá o con la abuela o el abuelo que se tiene que hacer cargo de ellos. Creo que en cuanto a que sean parejas del mismo sexo, todavía no está, nosotros no estamos preparados. Creo que la sociedad todavía no está del todo preparada. Se acepta y bueno, eso es el caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando se modificó la ley para que no fueran matrimonios exclusivamente quienes adoptaran, sino personas, una sola persona, a todo el mundo le pareció bien, porque creo que tenían la percepción de que quien iba a adoptar era una mujer soltera, viuda o que por cualquier circunstancia estaba sola y que iba a ser la que adoptara a un bebé o a un niño, una niña. No se imaginaban que podía haber hombres solos que quisieran adoptar. Entonces, yo creo que también es una cuestión de derechos humanos. Máxime si están, por ejemplo, casados o casadas, la pareja, si son dos hombres o dos mujeres, pues si están casadas, al tener los derechos que tienen dentro de un matrimonio, pues tienen el derecho de adoptar. O cuando son parejas de mujeres, pues inclusive pueden tener ellas los hijos, entonces, o las hijas. Entonces, no le puedes quitar a una mujer su hija por el hecho de que tenga una pareja o esté casada con otra mujer. Entonces, yo creo que la adopción podría ser cuestionable por nosotros y quizás por nosotras y quizás los niños saldrían perjudicados, ¿verdad? Entonces yo creo que debería que tienen el derecho, máxime si están unidos en matrimonio o unidas en matrimonio, pero sí considero que sería cuestionada y eso podría perjudicar a los niños y a las niñas que son adoptadas así en esas condiciones. Muchas gracias. La diputada García Muro, ¿tendrá pregunta? Buenas tardes, licenciada. Me gustaría saber cuál es la cualidad que cree usted que la distingue de los demás aspirantes y que es fundamental para su posible designación en el cargo. Ay, diputada. ¿Cómo dicen que el elogio en boca propia es vituperio? Bueno, yo considero que estoy preparada y que me he estado preparando
de muchos años para poder aspirar a este puesto. He estudiado, he practicado, he defendido los derechos humanos de las personas ya desde hace mucho tiempo. Y como dije antes, mi profesión de abogada creo que me da un plus, pero además soy una persona honesta y con vocación de servicio. He estado en el servicio público desde 1989, desde 1989 he estado en el servicio público y alternando, en ocasiones me dedico al litigio, luego regreso al servicio público. Entonces, creo que tengo la experiencia de las dos partes, de estar de este lado del escritorio y estar de aquel lado, estar como funcionaria y como usuaria o como peticionaria. Entonces creo que eso me daría, pues esas son las cualidades o las ventajas que yo podría tener. Y además, pues el interés ahora sí que las ganas que yo tengo de servir a Colima, de devolverle un poco al Estado lo mucho que yo he recibido desde mi educación del kinder, primaria, secundaria, universitaria, las oportunidades que he tenido en el servicio público. Entonces, creo que sería una buena manera de devolver todos los beneficios que yo he recibido a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional, y porque estoy absolutamente convencida de que sin respeto y sin protección a los derechos humanos, pues no podemos avanzar como sociedad, como gobierno, como un gobierno que no respeta los derechos humanos, pues es una tiranía. Una sociedad que no respeta los derechos humanos, pues termina en el caos. Entonces creo que estoy absolutamente convencida de que esa es la base de todo, y por eso de ahí mi interés de volver a participar, porque creo que sería una buena presidenta de la comisión. Muchas gracias, licenciada. Diputado, ¿siempre tienes pregunta? Licenciada María Elena, para el sano desarrollo psicológico de un niño, ¿qué aspectos son los que hay que cuidar? ¿Y qué aspectos pueden vulnerar ese sano desarrollo psicológico de un menor? Pues como derecho humano. Ajá, el daño psicológico, pues creo que se realiza o se ocasiona principalmente por no tener una debida atención, y desde luego porque presencien o vivan violencia. Yo no creo que, no soy de las que creo que si, por ejemplo, hay violencia en la familia, el hecho de que el papá agreda a la mamá o viceversa, no afecte a los niños, porque bueno, pues a los niños no les pego, a los niños no les grito, solamente a la mamá. Entonces creo que el que presencien violencia y el que la reciban, eso les ocasiona un daño psicológico. Y también la carencia excesiva de los mínimos, del mínimo bienestar, o sea, de que no tengan una casa donde vivir, de que no tengan una escuela a la cual asistir, de que por su condición, digamos, de indígenas, sean discriminados, que cuántas veces hemos oído que a los niños, a las mujeres que pertenecen a alguna etnia les gritan y así les dicen indios y patarrajada, en fin, creo que sería que eso también les daña psicológicamente a los niños.
y de ahí pues que la protección de los derechos humanos es primordial para que un niño crezca sanamente, tanto física como emocionalmente. Entonces, cuando refiere que una sociedad pudiera no estar preparada, por ejemplo, para autorizar adopciones por parejas del mismo sexo, es que se pudiera suscitar un tipo de discriminación social hacia los niños. para un menor, es decir, esa figura tendría que estar primeramente preparada la sociedad para que sucediera. Sí, creo que que es cuestión de tiempo y de hablar más de las bondades que de las peros en este tipo de adopción o en los matrimonios igualitarios que ahorita pues ya están autorizados, ya son legales. Entonces, creo que es cuestión de que la gente se vaya acostumbrando y vea con normalidad que existen muchos tipos de familia. Entonces, yo creo que se tiene el derecho, sí, de adoptar, seas hombre o seas mujer, o seas pareja de hombre y mujer, o seas pareja de mujer-mujer, de hombre-hombre. Pero creo que ahorita, en este momento, quienes podrían sufrir algún tipo de discriminación serían los menores, que no por eso no sea un derecho que tengan, y que es mejor siempre que vivan en una familia que a la vista de algunas personas no es la familia ideal, a que vivan en un orfanatorio o en una institución de asistencia. Muchas gracias, licenciada. ¿A cuánto? Muy bien, para finalizar, licenciada, te vamos a proporcionar esa urnita para que elijas 2 papelitos de ahí y me los regreses para formularte 2 preguntas al azar. 2. Es un premio de ese. Ok, muchas gracias. Las preguntas tienen opción múltiple, entonces son muy fáciles de contestar, pero sí hay que poner atención en los reactivos, ¿no? Las posibilidades de respuesta. Dice así: ¿cuáles de los siguientes elementos forman parte de la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? A, autonomía en el manejo del presupuesto, de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y autonomía jurídica. B, autonomía para el nombramiento de sus propios órganos, autonomía jurídica y autonomía para autorregularse. 3, o C, autonomía jurídica, autonomía de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y autonomía para autorregularse. La primera. La primera, muchas gracias. Por último, dice, señale cuál de los siguientes órganos no integra la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima. Le voy a dar 4 opciones. Ajá. El que no integra la Comisión de los Derechos Humanos: A, Secretaría Ejecutiva; B, Consejo; C, Comité Ejecutivo; D, Visitador. La C. Okay, muchas gracias. Pues con eso terminamos, licenciada. Nada más informarle del tiempo que dedicamos a su entrevista en total consumido. En total son 1 hora y 5 minutos. 1 hora con 5 minutos. Y agradecerle la asistencia de su participación, decirle que hoy al final de la jornada estaremos subiendo todos los videos de las entrevistas, como lo señala la convocatoria, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y transparencia.
Desde ahora ¿sí? en la noche. Desde hoy en la noche, terminando la última participante, estarán subiéndose a la red. ¿sí? Muy bien. Para que esté por ahí pendiente de eso. Y bueno, pues cuando continuemos con el procedimiento van a ser enterados por los medios que ya señalaron, ¿no? De sus correos y sus teléfonos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su atención y por sus preguntas.